Se nos pide que utilicemos el método de multiplicadores de Lagrange para encontrar los puntos que representan el extremo absoluto para f de x, y sujeto a la restricción x al cuadrado más y cuadrado es igual a 81. Utilizar el método de Lagrange. Necesitamos resolver el sistema de ecuaciones que se muestran aquí abajo involucrando las derivadas parciales, así como la restricción en forma de g de x, y es igual a 0 por lo que tenemos f de x, y pero necesitamos escribir la restricción x cuadrado más, y cuadrado igual a 81 en forma de g de x, y para hacer esto necesitamos establecer un lado de la ecuación igual a 0. Vamos a seguir adelante, y restar 81 en ambos lados lo que nos da g de x, y es igual a x cuadrado más y al cuadrado menos 81. Y ahora vamos a trabajar en la configuración de la primera ecuación dada por el parcial de f con respecto a x es igual a lambda veces el parcial de g con respecto a x. Así que para el parcial de f con respecto a x diferenciamos f con respecto a x tratando, y como una constante que nos da 2x más 5 negativos. Es igual a lambda veces el parcial de g con respecto a x que es igual a 2x. Para la segunda ecuación tenemos el parcial de f con respecto a, y es igual a lambda veces el g parcial con respecto a, y para el parcial de f con respecto a y. Diferenciamos con respecto a y tratando x como una constante que nos da 2 y más 5 negativos. Es igual a lambda veces el parcial de g con respecto a, y que es 2 y nuestra tercera ecuación es g de x, y es igual a 0. Que es x cuadrado más y al cuadrado menos 81 es igual a 0, y ahora para empezar a resolver el sistema de ecuaciones vamos a resolver la primera ecuación para x, y la segunda ecuación para y. Para resolver la primera ecuación para x necesitamos obtener los términos con un factor de x en el mismo lado. Vamos a seguir adelante, y agregar 2x a ambos lados, y también cambiar el orden de la ecuación. Vamos a escribir la ecuación como 2x lambda más 2x equivale a 5 siguiente factor a cabo 2x dejándonos con 2x veces la cantidad lambda más 1 es igual a 5 siguientes. Dividimos ambos lados de la ecuación por lambda más 1. Simplificando tenemos 2x es igual a 5 dividido por la cantidad lambda más 1. En lugar de dividir ambos lados por 2 multiplicemos ambos lados por una mitad. Simplificando tenemos x es igual a escribir el lado derecho como 5 dividido por la cantidad 2 lambda más 2. Y ahora tenemos que resolver la segunda ecuación para, y seguiremos el mismo procedimiento. Agregaremos 2, y a ambos lados y cambiaremos el orden de la ecuación. Tenemos 2 y lambda más 2, y equivale a 5 factor a cabo 2 y. Dividir ambos lados por lambda más 1 que nos da 2, y es igual a 5 divididos por la cantidad lambda más 1, y una vez más resolveremos para y vamos a multiplicar ambos lados por la mitad. Simplificando tenemos y es igual a 5 divididos por la cantidad de nuevo 2 lambda más 2, así que lo especial de esto es notar cómo x e y son iguales a 5 divididos por la cantidad 2 lambda más 2, así que lo importante que acabamos de descubrir para estas dos primeras ecuaciones es ahora sabemos que x es igual a y. Sabiendo esto ahora podemos sustituir x por, y o y para x en la tercera ecuación, y luego resolver para la variable única. Vamos a seguir adelante y sustituir x por y. Realizando la sustitución nos da x cuadrado más x cuadrado. También vamos a añadir 81 a ambos lados es igual a 81. Combinando términos similares tenemos 2x al cuadrado es igual a 81. Dividir ambos lados por 2 simplificando tenemos x cuadrado es igual a 81 mitades. Tomar la raíz cuadrada de ambos lados vamos a tener un valor más o menos para x. Ahora sabemos que x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 81 es 9 y tenemos la raíz cuadrada de 2 en el denominador, y recuerde que x es igual a y, así que también sabemos que y es igual a más o menos 9 raíz cuadrada 2, así que tenemos dos puntos para considerar. Un punto donde tanto x como y son 9 positivos divididos por raíz cuadrada 2 y el segundo punto
donde tanto x como y son negativos. Y ahora para encontrar las coordenadas z necesitamos evaluar la función f de x, y ya he hecho esto para ahorrar algo de tiempo. Cuando tanto x como y son positivos, el valor de la función es aproximadamente menos 21.3604. Y cuando tanto x como y son negativos, el valor de la función es aproximadamente menos 148.6396, por lo que el valor de la función más grande representa el máximo absoluto, el valor mínimo de la función representa el mínimo absoluto, por lo que el mínimo absoluto es aproximadamente menos 148.6396. La ubicación a menudo se da usando las coordenadas x e y. Y el mayor valor de la función o la coordenada z es el máximo absoluto. El máximo absoluto es aproximadamente menos 21.3604. Y la ubicación a menudo se da usando las coordenadas x e y. Por lo que solo depende de la pregunta se puede hacer para dar la orden triple, se le puede pedir para dar la máxima absoluta en y sus ubicaciones. Antes de ir vamos a verificar esto gráficamente. El gráfico de f de x, y es el gráfico de la superficie verde. Esta curva de espacio azul es donde el restricción interseca la superficie. Nota cómo este punto rojo aquí es el punto más alto que está en la superficie, y satisface la restricción. Este punto representa el máximo absoluto que encontramos. Y este punto bajo es el punto más bajo que también satisface la restricción, y está en la superficie. Este punto representa el mínimo absoluto, por lo que este gráfico verifica que nuestro trabajo es correcto. Espero que haya encontrado esto útil.